El sol de Mallorca caía como oro líquido sobre la terraza de la villa, pintando el mármol blanco con una calidez que prometía un día perfecto. Era el cumpleaños de Bianca, y cada detalle estaba como siempre en su vida, meticulosamente planeado. El aroma de los pinos se mezclaba con la brisa salada del Mediterráneo, y el único sonido era el murmullo rítmico de las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Bianca observó a su marido, Jorge, sentado en posición de loto, con los ojos cerrados, y una serenidad que siempre la había anclado. Él era su paz, el contrapunto espiritual a su mundo de lógica y cifras. Mientras él meditaba, ella entró para buscar la portable asterisco y poner esa lista de reproducción de por bossa nova que tanto le gustaba a él para los desayunos. Su mundo era un ecosistema perfecto, una fortaleza construida con su propio esfuerzo, y Jorge era el guardián de su tranquilidad. Al encender la pantalla, no apareció la aplicación de música, se abrió una ventana de chat que había quedado abierta. El corazón de Bianca, normalmente un metrónomo de eficiencia, se detuvo en seco. Un hombre, R, encabezaba una conversación que se sentía como una intrusión violenta en su vida. Sus ojos recorrieron las palabras, cada una un golpe más fuerte que el anterior. Hablaban de encuentros secretos, de una pasión que la describía a ella como fría y calculadora. Jorge, su Jorge, quejándose de su falta de espontaneidad, y entonces el golpe final, una foto, una por selfie por enviada por R, hacía solo unos días. En ella Jorge sonreía, sin camisa, abrazado a otro hombre en una playa que ella no reconoció. El rostro junto al de su marido era el de Ralph, su empleado más leal, el joven prodigio al que estaba preparando para ser su mano derecha en la empresa. La traición no era una, eran dos. El paraíso se había convertido en una celda de lujo, y el sonido del mar ahora sonaba como una burla. Bianca se quedó inmóvil, con la portable por fría y pesada en sus manos. El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. Su mente, esa máquina de resolver problemas, se cortocircuitó. ¿Cómo había llegado a esto? Su vida era una ecuación cuidadosamente balanceada. A sus 40 y tantos, había construido un pequeño imperio de tiendas de tecnología desde cero. Cada éxito era un ladrillo en la muralla que la protegía del caos del mundo. Y Jorge era el jardín dentro de esa muralla, el hombre que le enseñó a respirar, a desconectarse, a encontrar belleza en el silencio. Se habían conocido hacía 10 años, cuando ella estaba al borde del agotamiento. Él, con su voz suave y su filosofía de vida, le había parecido un oasis. Ahora, su mente, en un acto de autodefensa, empezó a rebobinar. Los recuerdos, antes sólidos y reconfortantes, se volvían frágiles, transparentes. Empezó a ver las grietas que se había negado a mirar. Recordó hace unos meses, cuando el teléfono de Jorge apareció de repente con una contraseña. «Es para mantener mi mente despejada, mi amor», le había dicho con una sonrisa tranquila. «Demasiadas notificaciones, necesito mi espacio sagrado». Ella lo aceptó. Tenía sentido, él siempre había protegido su energía. Luego estaban sus retiros de meditación, cada vez más frecuentes. Fines de semana enteros en los que se iba a reconectar con la naturaleza. Ella nunca lo cuestionó. Al contrario, se sentía orgullosa de tener un esposo tan comprometido con su bienestar espiritual. Mientras ella trabajaba hasta tarde, él encontraba la paz. Eran un equipo, ¿no? Cada uno aportaba lo que el otro necesitaba. Incluso las conversaciones sobre Ralph ahora adquirían un tono siniestro. «Ese chico tiene una energía increíble, Bianca», le decía Jorge. «Tiene una intuición que no se aprende, se siente». Ella lo había tomado como un cumplido a su buen ojo para el talento. Había visto a Ralph como un reflejo de sí misma. Ambicioso, inteligente, leal. Le confió los planes de expansión, los contactos clave, las proyecciones financieras. Lo estaba moldeando para que fuera su sucesor. Y mientras, él compartía la cama de su marido. Un escalofrío le recorrió la espalda. La humillación era una ola de náusea que amenazaba con ahogarla. Se sentía estúpida. Ella, Bianca, la mujer que anticipaba las tendencias del mercado, que podía detectar una falla en un plan de negocios a kilómetros de distancia, había sido ciega en su propia casa. Miró por la ventana. Jorge seguía allí, inmóvil, un monumento a la paz y la mentira. ¿En qué pensaba? ¿En sus mantras?
o en el cuerpo de Ralph. La imagen mental la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban, la mujer de negocios dentro de ella gritaba, analiza. Estrategia. Controla. Pero la mujer traicionada solo podía sentir un vacío inmenso. El futuro que había planeado, la jubilación tranquila junto al mar, los viajes, todo se había evaporado. ¿Qué hacía ahora? ¿Gritar? ¿Romper cosas? ¿Confrontarlo allí mismo y destruir la farsa de su cumpleaños perfecto? No. Ese sería el movimiento de la Bianca que él describía en esos mensajes, la mujer predecible. La fría y calculadora. Una nueva sensación comenzó a burbujear bajo el dolor. La rabia. Una rabia fría, afilada como un cristal roto. Ella no le daría la satisfacción de un escándalo. No se derrumbaría. No aquí, no ahora. Oyó el sonido de la puerta de cristal deslizándose. Jorge entraba desde la terraza, sonriendo, con la piel bronceada y los ojos brillantes. «Feliz cumpleaños, vida mía», dijo, acercándose para abrazarla. Bianca levantó la vista. Bloqueó la portablet con un movimiento rápido, y la dejó sobre la mesa. Forzó una sonrisa que se sintió como una herida en su rostro. Lo dejó abrazarla, sintiendo el calor de su cuerpo como si fuera el de un extraño. Su mente ya no estaba en Mallorca. Estaba en una sala de guerra, diseñando el primer movimiento de una batalla que él ni siquiera sabía que había comenzado. «Gracias, mi amor», respondió, su voz sorprendentemente firme. «Pensaba que podíamos abrir tu regalo después de desayunar. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta». El desayuno fue una obra maestra de la hipocresía. Jorge le sirvió el café exactamente como le gustaba, con una pizca de canela, su mano rozando la de ella con una familiaridad que ahora se sentía como una quemadura. Él hablaba de sus planes, de un nuevo retiro espiritual en la sierra, de lo mucho que la amaba. Cada palabra era una mentira envuelta en seda. Bianca asentía, sonreía. Su mente, sin embargo, estaba a kilómetros de distancia, reproduciendo en bucle la imagen de esa foto. La sonrisa de Jorge, idéntica a la que le dedicaba ahora, pero dirigida a otro hombre. A Ralph. «Estás muy callada, mi vida», dijo Jorge inclinándose sobre la mesa. Su rostro, que antes le parecía un remanso de paz, ahora era una máscara. «¿Pasa algo?» Bianca levantó la copa de zumo de naranja recién exprimido. El cristal estaba frío contra sus dedos. «Solo estoy disfrutando el momento», respondió, con una calma que no sentía. «Es el cumpleaños perfecto». La mentira salió con una facilidad aterradora. Se dio cuenta de que, durante años, había estado viviendo en una simulación. Ella construía el imperio, él mantenía el jardín. Pero el jardín estaba lleno de maleza venenosa. El resto del día en Mallorca fue una tortura silenciosa. Soportó los regalos, el paseo por la playa, la cena a la luz de las velas. Cada beso era un acto de traición. Cada abrazo, una farsa. Ella, la mujer que odiaba la ineficiencia y las sorpresas, se había convertido en la protagonista de un teatro del absurdo. Su cuerpo estaba allí, pero su mente ya estaba de vuelta en la ciudad, en su oficina, trazando líneas en un campo de batalla invisible. El viaje de regreso fue tenso. El silencio en el jet privado era denso, pesado. Jorge lo atribuyó al cansancio del viaje. Le acarició el pelo mientras ella fingía dormir, con los ojos cerrados y los músculos tensos. Al llegar a su casa, el lugar que había diseñado como su santuario, sintió una oleada de náuseas. Cada objeto le gritaba la mentira. La estatua de Buda que él había insistido en colocar en la entrada, los libros de filosofía oriental en la estantería, la foto de su boda en la pared del salón. Todo era parte del decorado. El lunes, al entrar en su oficina, el aire se sintió diferente. Su empresa, su creación, el único lugar donde siempre había tenido el control absoluto, ahora era territorio enemigo. Vio a Ralph a través del cristal de su despacho. Estaba hablando por teléfono, gesticulando con energía, con esa confianza que ella misma le había inculcado. La lealtad que creía haber inspirado era una ilusión. Él no era su sucesor, era su usurpador. Ralph la vio y le sonrió, una sonrisa amplia y sincera. Se acercó a su puerta. «Bianca, bienvenida. ¿Cómo estuvo Mallorca? Te ves increíble». Su voz era jovial,
despreocupada. ¿Cómo podía mirarla a los ojos? Estuvo bien, Ralph. Tranquilo, respondió ella, su voz un témpano de hielo. Necesito el informe de ventas del último trimestre en mi escritorio en 1 hora. No hubo un por favor. No hubo una sonrisa. Solo una orden. Ralph pareció desconcertado por un segundo, pero asintió. Claro, jefa, enseguida. Mientras él se alejaba, Bianca sintió un temblor en las manos. La humillación era física, un nudo en la garganta que le impedía respirar. Se sentó en su silla, mirando el horizonte de la ciudad. Se sentía estúpida. Engañada. No solo por su marido, sino por su propio juicio. Había confundido la ambición de Ralph con lealtad, y la pasividad de Jorge con paz interior. Esa noche, la casa estaba en silencio. Jorge había ido a dar una de sus clases de yoga. Para compartir la luz, le había dicho al salir. Bianca se sirvió una copa de vino, no para relajarse, sino para enfocar la mente. El dolor seguía ahí, sordo y persistente, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. La mujer de negocios había despertado. Se sentó frente a su computadora, la misma donde diseñaba estrategias de expansión y analizaba mercados. Pero esta noche, el objetivo era otro. Su imperio personal. Abrió una ventana de incógnito. Sus dedos se movieron con rapidez y precisión. Primero, buscó el nombre del mejor abogado de divorcios de la ciudad. Anotó el número. Luego, investigó software de monitoreo, discreto, indetectable. Lo compró y lo instaló remotamente en la portable asterisco y el teléfono de Jorge, usando las contraseñas que, irónicamente, él nunca se había molestado en ocultar de ella. Finalmente accedió a las cuentas bancarias conjuntas. Durante años, nunca había prestado atención, confiaba en él. Ahora, sus ojos escaneaban cada transacción, cada retiro, cada gasto. Y allí estaba. Pagos recurrentes a hoteles boutique. Transferencias a una cuenta que no reconocía. El dinero que ella ganaba trabajando 16 horas al día estaba financiando su doble vida. La rabia que sintió no fue caliente ni explosiva, fue fría, calculadora. Una energía pura que recorrió cada célula de su cuerpo. No iba a haber gritos. No iba a haber un escándalo. Iba a haber una ejecución, una disolución de activos, un despido por fraude. Apagó la computadora, se terminó el vino de un trago. Cuando Jorge regresó, con su sonrisa serena y su ropa de lino, la encontró en el salón, leyendo un libro. «Hola, mi amor», dijo él, inclinándose para besarla. Bianca giró la cabeza justo a tiempo, y el beso aterrizó en su mejilla. «Hola», respondió, sin levantar la vista del libro. «¿Qué tal la clase?» Él no notó nada. O no quiso notarlo. La guerra había comenzado, y solo uno de los bandos lo sabía, y Bianca nunca, jamás, perdía una guerra. Los días se convirtieron en un campo minado emocional. Cada mañana, Bianca se vestía con su armadura de diseñador, se maquillaba con una precisión quirúrgica, y salía a un mundo que se había vuelto un escenario. En la oficina, la presencia de Ralph era una tortura constante. Él le presentaba informes, le sonreía en las reuniones, ajeno a la tormenta que se gestaba tras la mirada gélida de su jefa. Ella por su parte era impecable. Corregía sus errores con una frialdad profesional que lo dejaba desarmado. No había ira, solo una eficiencia cortante. «Este análisis de mercado es superficial, Ralph», le dijo un día en una reunión de equipo, devolviéndole una carpeta. «Quiero proyecciones basadas en datos, no en intuición. Repítelo». El equipo se quedó en silencio. Ralph, que siempre había sido su protegido, se sonrojó. «Sí, Bianca. Disculpa». Él no entendía el cambio. La mujer que antes fomentaba su energía intuitiva, ahora solo exigía hechos fríos. En casa, la farsa era aún más densa. Jorge seguía interpretando su papel de esposo espiritual. Intentaba masajearle los hombros mientras ella trabajaba hasta tarde. «Estás muy tensa, mi amor. Necesitas liberar esa energía». Ella se apartaba con suavidad. «Estoy concentrada, Jorge, por favor». Él lo atribuía al estrés. Le preparaba tés relajantes, le encendía incienso. No veía que el problema no era el estrés del trabajo, sino el veneno que él había inoculado en su vida. Las noches eran el verdadero campo de batalla de Bianca. Cuando Jorge dormía,
con esa respiración profunda y tranquila del que tiene la conciencia limpia, o del que es un sociópata, ella se sentaba frente a su portátil. El software de monitoreo era una ventana a las profundidades de su engaño. Vio los mensajes. Ella está insoportable, solo trabajo, trabajo, trabajo. Tú me das vida, R, me recuerdas lo que es sentir. Pero las palabras de amor ya no le dolían, eran solo datos, lo que buscaba era otra cosa, y la encontró. Una noche, vio una conversación sobre dinero. Ralph se quejaba de una deuda. Jorge le respondió, no te preocupes, hice una transferencia desde la cuenta de Inversiones Vestenza. Ella ni se dará cuenta, cree que es para el fondo de yoga para niños en la India. Bianca sintió un frío glacial recorrerle la espalda. El fondo de yoga era una causa que ella apoyaba con generosidad. Su dinero, destinado a ayudar a otros, estaba pagando las deudas de su amante. La traición ya no era solo emocional, era un fraude. Era un delito. Con esa prueba, todo cambió. Ya no se trataba de un corazón roto, se trataba de un negocio. Y en los negocios, Bianca era invencible. Al día siguiente, se reunió con Armando Herrera, el abogado de divorcios más temido de la ciudad. No era un hombre que consolara a clientes llorosos, era un estratega que desmantelaba imperios. Bianca no lloró. Puso sobre la mesa de caoba una portable asterisco y un disco duro. No quiero un divorcio contencioso, dijo, su voz firme, quiero una disolución de activos por fraude. Mi marido ha estado malversando fondos de nuestra sociedad conyugal para beneficiar a un tercero, que además es mi empleado. Armando levantó una ceja, impresionado. ¿Tiene pruebas? Bianca deslizó el dedo por la pantalla, mostró las transferencias bancarias, los registros de chat, los gastos de hotel. Todo estaba documentado, fechado y organizado en carpetas. Tengo un caso de negocio, afirmó. Él era un socio que robó a la compañía. Quiero que se vaya sin nada. Legalmente. El abogado sonrió por primera vez. Señora, esto no será un divorcio, será una ejecución. Los siguientes días, Bianca se movió con un propósito renovado. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una determinación de acero. Siguió la rutina, sonrió en los momentos adecuados y durmió al lado de un hombre al que ya no reconocía. Cada noche, reunía más pruebas. Descubrió que Ralph también había estado desviando pequeñas sumas de la empresa, gastos de representación inflados, facturas falsas. Jorge le había enseñado a robarle. La transición estaba completa, la mujer herida había muerto en esa terraza de Mallorca. La que quedaba era una reina en su tablero de ajedrez, moviendo sus piezas en silencio, esperando el momento exacto para decir, jaque mate. Ese momento llegó una tarde de viernes. El abogado la llamó. Tenemos todo, podemos actuar cuando usted diga. Bianca miró a través del cristal de su oficina. Vio a Jorge esperando en la recepción para llevarla a cenar, con un ramo de flores en la mano. Vio a Ralph riendo con un colega cerca de la máquina de café. Los dos hombres que habían destruido su mundo, viviendo en una burbuja de ignorancia. Ahora, dijo Bianca al teléfono, su voz tranquila. Actuemos ahora. Colgó el teléfono. Se levantó de su silla, alisó su vestido y caminó hacia la puerta. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de la rendición incondicional. Bianca caminó con paso firme por el pasillo de cristal. Cada tacón resonaba en el mármol pulido, un metrónomo que marcaba el final de una era. Jorge se levantó al verla, su sonrisa amplia y despreocupada, el ramo de lirios blancos, sus favoritos, ofrecido como una ofrenda de paz. Ralph, desde la distancia, levantó una mano en un saludo casual. Dos hombres. Dos traidores. Un solo veredicto. Hola mi amor, dijo Jorge intentando besarla. Bianca giró la cabeza, ofreciendo la mejilla. El contacto fue frío, breve. Jorge, ven a mi oficina, hay algo que debemos discutir. Su tono no admitía réplica. Miró por encima de su hombro. Ralph, tú también, ahora. La confusión tiñó sus rostros. Jorge la siguió, dejando las flores olvidadas en el sofá de la recepción. Ralph entró detrás de ellos, nervioso, ajustándose la corbata. Bianca cerró la puerta de su despacho. El sonido del cierre magnético fue definitivo. Se sentó detrás de su imponente escritorio de roble y cristal.
No los invitó a sentarse. Ellos permanecieron de pie, como dos subordinados convocados para una reprimenda. Sobre el escritorio había una única carpeta de cuero azul. Bianca la abrió con una lentitud deliberada. Jorge, durante los últimos 18 meses, has desviado 142.000 euros de nuestra cuenta de inversiones conjuntas. La declaración cayó en el silencio de la habitación, como una piedra en un lago helado. No había emoción en su voz. Era la misma que usaba para presentar los resultados trimestrales a la junta directiva. Jorge parpadeó. Una risa nerviosa escapó de sus labios. Bianca, ¿de qué hablas? Es para el fondo de caridad, lo sabes. El fondo de caridad no tiene una cuenta en un paraíso fiscal, interrumpió ella, deslizando un extracto bancario sobre la mesa. Y tampoco paga las deudas de juego de tu amante. Se giró hacia Ralph, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, el pánico comenzando a trepar por su garganta. ¿Y tú, Ralph? Gastos de representación inflados, facturas duplicadas, pequeños desvíos que suman casi 30.000 euros en el último año. ¿Creíste que no me daría cuenta? Te enseñé a analizar balances. ¡Qué irónico! Jorge palideció. Su fachada de calma se resquebrajó, revelando al hombre débil y asustado que había debajo. Bianca, mi amor, esto es un malentendido, podemos hablarlo. No. Ya no hay nada que hablar. Bianca se puso de pie, su figura enmarcada por el horizonte de la ciudad. Esto no es una conversación de pareja. Es una disolución de sociedad por fraude. Has firmado un acuerdo prenupcial que te deja sin nada en caso de infidelidad. Pero esto es peor. Esto es un delito. Le tendió una segunda carpeta. Estos son los papeles del divorcio. Los firmas ahora y yo me olvido de presentar cargos criminales. Te irás con lo puesto y nada más. Ni la casa, ni el coche, ni un solo céntimo. Es mi oferta final. El gurú espiritual se desmoronó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No puedes hacerme esto. Te amo. No, no me amas, dijo Bianca, su voz por fin con un filo de acero. Amabas mi dinero, amabas mi estabilidad. Y mientras yo construía esto para nosotros, tú lo destruías a mis espaldas. Miró a Ralph, que temblaba visiblemente. Estás despedido por justa causa. Mi equipo de seguridad te acompañará a recoger tus cosas. Tu carrera en este sector ha terminado. Jorge cayó de rodillas. Un sollozo patético sacudió su cuerpo. La imagen era tan lamentable que Bianca no sintió pena, solo un profundo y amargo desdén. El hombre por el que había llorado en silencio ya no existía. Quizás nunca existió. Firma Jorge. La seguridad no tardó en llegar. Sacaron a un Jorge sollozante y a un Ralph mudo y ceniciento de la oficina, ante la mirada atónita de todos los empleados. Bianca no observó la escena. Se quedó de pie, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Había ganado. Pero el sabor de la victoria era ceniza en su boca. Los meses que siguieron fueron una purga. Jorge desapareció de la escena social. Sin el dinero de Bianca, su encanto se evaporó. Sus clases de yoga se vaciaron. Sus amigos adinerados dejaron de contestar sus llamadas. La última noticia que tuvo de él fue a través de un antiguo conocido. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, luchando por pagar las facturas. La paz que tanto predicaba se había convertido en una búsqueda desesperada por la supervivencia. Ralph, con un historial de fraude, no volvió a encontrar trabajo en una empresa seria. Los dos arquitectos de su caída se habían convertido en fantasmas, castigados no por la ira de Bianca, sino por el frío peso de sus propias decisiones. Un año después, Bianca cortaba la cinta inaugural de su tienda insignia en el corazón de la capital. Estaba radiante. Llevaba un vestido rojo, el color del poder y la pasión. La prensa la rodeaba, los flashes de las cámaras la cegaban, sonreía, hablaba de expansión, de futuro, de innovación. Se había reconstruido, no desde las cenizas, sino desde los cimientos de acero que siempre habían estado ahí. Estaba sola pero no se sentía sola, estaba completa. La confianza ciega había sido reemplazada por una autoconfianza inquebrantable. Su círculo era más pequeño, pero más real. Había aprendido que la verdadera fortaleza no era evitar las heridas, sino saber cómo sanarlas uno mismo. Esa noche, mientras celebraba con su equipo en la terraza de la nueva tienda, su teléfono vibró. Era un número desconocido.
Abrió el mensaje. Era una foto. Una imagen granulada de Jorge y Ralph con aspecto demacrado, sentados en la barra de un bar sórdido. Debajo, un texto. Ganaste la batalla, pero hay secretos que tu dinero no puede comprar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró la foto de nuevo. Había algo más en sus miradas. Algo más oscuro que la simple derrota. Comprendió que la traición que había descubierto era solo un capítulo, no la historia completa. El dolor ya no estaba, pero una nueva inquietud tomó su lugar. Guardó el teléfono, su rostro impasible. Levantó su copa de champán, hacia el cielo estrellado de la ciudad. La traición no la había destruido, la había transformado. La había hecho más fuerte, más sabia, y en última instancia, más libre. Porque había aprendido la lección más dura de todas. El único imperio que nadie puede arrebatarte, es el que construyes dentro de ti mismo. Y ese, ahora, era inexpugnable. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.